Maestro, yo tenía una pregunta. Sí, adelante, dime, ya estamos grabando. Son las 9:25 del domingo 16 de agosto de 2020. Tuvimos una breve sesión privada, pero además, adelante, dime. Mi pregunta son las fases de la audiencia previa y de conciliación. Vi Ajá, un video de usted, que la primera es la legitimación de las partes, la segunda es la depuración del proceso, la sí, tercera no me quedó clara, y la cuarta, el juez ordena abrir juicio, prueba 10 días. La tercera es exactamente. la que tengo duda. Es que acabas de enunciarlas totalmente. La segunda, mira, la primera es la revisión de la legitimación de las partes por parte del juzgador. La segunda es la conciliación o el esfuerzo, el llamamiento que hace el juez para que se concilien las partes en su controversia, ¿sí? El juez abre un Sí. espacio para que las partes en el juicio ordinario civil, ojo, en el proceso ordinario civil, las partes puedan dialogar entre ellas, puedan llegar a una amigable composición por conducto del secretario conciliador. A veces sí hacen un esfuerzo, a veces ese esfuerzo no resulta recompensado por deficiencias en el uso de la conciliación o porque las partes no quieren llegar a una conciliación. A veces el propio juez es el que interviene, sobre todo en materia familiar, exhorta a las partes a que se concilien. La tercera parte de la audiencia previa de conciliación es la depuración procesal. ¿Entiendes lo que es la depuración procesal? Solo resolver las excepciones. Las excepciones procesales opuestas por las partes. Y digo las partes porque el demandado en su contestación puede interponer excepciones procesales, incompetencia del juez, falta de personalidad, conexidad, litispendencia, todas las que ya ustedes conocen. Pero también toma en cuenta que el demandado puede reconvenir y el actor en su contestación a la reconvención también puede oponer excepciones procesales. Entonces, ahí las partes oponen excepciones procesales y por regla general, las excepciones procesales se resuelven en la depuración, en la fase de depuración del proceso, de la audiencia previa y de conciliación y de excepciones procesales. Por regla general, ahí el juez emite su decisión. Considero fundada la excepción de falta de personalidad y le doy 10 días al actor para que subsane su poder. Considero fundada la excepción de cosa juzgada y sobreseo el juicio. Considero fundada la excepción de litispendencia y mando acumular este juicio al anterior. ¿Entendimos todo esto? Sí, ¿Cuáles son los profesor. efectos? El efecto de la audiencia previa de la conciliación es de que se cumplan efectivamente los presupuestos procesales y si no se cumplen estos, evitar que el asunto llegue a la sentencia definitiva o bien corregir en su caso algunos defectos para que efectivamente los presupuestos procesales sean satisfechos. Por último, dentro de la audiencia previa de conciliación y de excepciones procesales, tenemos el auto que ordena la apertura del juicio a prueba, es decir, un término común que ofrece el juez por 10 días para que las partes ofrezcan por escrito en el juicio ordinario civil sus pruebas. ¿Quedó claro hasta ahí? Sí, profesor, gracias. Ahora, ¿te queda clara la audiencia preliminar del juicio oral civil o tienes dudas sobre de la misma? No, profesor. Oiga, las pruebas supervinientes son, ya que se acaban esos 10 días, Sí, que da después. como te expliqué el día de ayer, las pruebas supervinientes o supervenientes ocurren después de haber integrado la relación jurídica o procesal. Cuando tú ejercitas una acción o interpones una excepción, es evidente de que se refiere a hechos anteriores, a hechos del pasado. Pero cuando inicia la controversia, ocurren cosas en el mundo físico y material. De pronto alguien paga una cantidad de dinero, ¿sí? Ya ha iniciado el juicio. De pronto el actor o el demandado toman conocimiento de algunos hechos que desconocían con anterioridad. Se Entonces tienen tienen, que, se tienen que presentar antes de esa audiencia
Antes de la audiencia preliminar, las pruebas supervinientes. No, las pruebas, estamos en el juicio ordinario civil, ¿sí? Sí, Y aquí en el juicio ordinario civil, recuerda que hay dos audiencias, la audiencia previa de conciliación y de excepciones procesales y la audiencia de desahogo de pruebas. En el ah, ámbito del proceso oral civil, esas audiencias se denominan audiencia preliminar y audiencia de juicio. Es una diferencia de denominación, pero son las mismas dos audiencias y solamente existen, estimada Flor, en el ordinario civil y en el oral civil. En todos los demás procedimientos especiales o procesos especiales que revisa tu Código de Procedimientos Civiles, no hay audiencia previa de conciliación. ok. Mira, te voy a recomendar por favor que veas el artículo 1000 del Código de Procedimientos Civiles. En el artículo 1000 del Código de Procedimientos Civiles, tú puedes detectar cuáles son las fases de la audiencia preliminar. Esta audiencia en el juicio ordinario civil, que se llama audiencia previa de conciliación y de excepciones procesales, en el oral civil se llama audiencia preliminar. Y en el artículo 1000, fíjate, la audiencia, aquí estoy leyéndote, la audiencia preliminar tiene por objeto, aquí empezamos con la depuración del procedimiento, ¿sí? ¿En qué quedamos que era la depuración del procedimiento? El juez resuelve excepciones procesales. Segundo, Sí, después de la depuración del procedimiento, la conciliación de las partes por conducto del juez. Como es una audiencia oral civil, el juez tiene la prerrogativa ahí mismo de conciliar a las partes o de procurar el avenimiento de las partes. Tercero, la fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos. Fíjate, ustedes cuando estén estudiando su teoría de la prueba, su derecho probatorio, ustedes encontraron en la clasificación de las pruebas lo que son los hechos controvertidos. Bueno, dentro del oral civil hay una fase especial dentro de la audiencia preliminar sobre la cual las partes tienen la potestad, tienen la facultad de acordar aquellos hechos que están fuera del debate, es decir, aquellos hechos que ya están aceptados. ¿Me explico? sí, ya quedó más claro viendo el artículo, el profesor. En la parte quinta, la fijación de acuerdos probatorios. Las partes tienen el derecho dentro del oral civil, porque es más flexible, de acordar qué hechos van a tener que acreditar en la audiencia de juicio. ¿Queda claro? La fracción quinta, en el oral civil, la admisión de pruebas. Fíjate, en el ordinario civil, las partes, si tú leíste el capítulo de la demanda, en el ordinario civil no tienen la obligación de ofrecer pruebas. Sin embargo, en el oral civil, las pruebas deben ofrecerse desde los escritos de demanda y de contestación. Ok, Entonces, la audiencia preliminar, uno de los objetivos, como lo señala aquí la fracción quinta, es que el juez admita o deseche las pruebas ofrecidas por las partes. ¿Queda claro ahí? sí, profesor. En el ordinario civil, esta admisión o desechamiento de pruebas ocurre a través de un auto, un proveído, un acuerdo escrito, que es posterior al término común de 10 días que el juez abrió para ofrecer pruebas. ¿Captas esa diferencia? En el ordinario civil las pruebas se ofrecen por escrito en un término de 10 días, vencido el cual el juez emite un auto escrito donde decide qué pruebas admite y qué pruebas desecha. Pero en el proceso oral civil, las pruebas son ofrecidas directamente desde los escritos de demanda y de contestación, y en la audiencia preliminar el juez
decide cuáles admite y cuáles desecha. Y lo decide en ese momento. Sí, quedó claro, profesor. Y por último, dentro del oral civil, la citación para la audiencia de juicio. Es decir, si la audiencia preliminar tiene verificativo el lunes 17 de agosto, por último el juez va a decir y señala las 13 horas del 30 de septiembre del 2020 para que tenga verificativo la audiencia de juicio. ¿Correcto? Sí, correcto. Bueno, pues ahí están tu audiencia preliminar y esta fase, las fases de la audiencia previa y de conciliación. Tomen en consideración, estimados colegas, les digo colegas porque son futuros abogados, a lo mejor ya son muchos contadores, sociólogos, administradores públicos, lo que sea. Tomen en cuenta de que estas capacitaciones en el mercado, cuando ustedes salen a la vida de litigante y quieren esforzarse por actualizarse, pues ahora sí de que les cobran lo que ustedes se dejan. O sea, si les cobran 5, 10, 15 mil pesos por unas capacitaciones de 20, 30, 40 horas o diplomados o... Bueno, esto que estamos viendo es ahora sí que tiene uso comercial. Tiene uso comercial impresionante. Entonces, métanse a estudiar su código de procesos civiles. Nadie les va a dar a ustedes lo que ustedes mismos tienen que trabajar. Por muy bueno que yo sea, no puedo suplir tu esfuerzo, el esfuerzo que tú haces por aprender. De la misma manera como por muy trabajador que tú seas, tienes que recibir la preceptoría de alguien que ya conoce por lo menos los toros, ¿no? Bueno, les decía yo, si no tienen otra duda, les decía yo que ayer me hicieron una pregunta muy interesante sobre cómo se acreditan usos y costumbres. Fíjate que yo les hice referencia el día de ayer a la ya derogada prueba de fama pública en la Ciudad de México. Les hice referencia de que los usos y costumbres pueden tener aplicación en escenarios totalmente contrapuestos como el escenario bancario y bursátil, donde hay usos y costumbres de índole mercantil especializado, como también en comunidades indígenas. Y la alumna o alumno que me hizo la pregunta me refería, póngame un ejemplo. Y cuando le dije, bueno, póngame un ejemplo de cómo acreditar un uso y costumbre, yo le dije, bueno, ponme tú qué uso y costumbre quieres acreditar. Y ahí, silencio absoluto. Me cayó muy bien porque es una pregunta muy interesante, pero te la platico obviamente, para que veas cómo se puede acreditar un uso y costumbre. Primero, un ejemplo de uso y costumbre indígena. Y esto lo puedes buscar a través de internet. Hay una actividad que se llama tequio en Oaxaca y en varias entidades de la República Mexicana. El tequio es una organización, una distribución del trabajo comunitario. Eso es el tequio a grandes rasgos. Eso es un uso y costumbre. Pon en cuenta que las comunidades indígenas en nuestro país tienen un régimen jurídico especial sustentado principalmente por el artículo 2 de la Constitución. Recuerden ustedes de que en el artículo 2 de la Constitución están incorporados los sistemas normativos de las comunidades indígenas y el respeto por sus formas de resolver sus propias controversias. Pero el propósito es de que eso es uso y costumbre, si bien hay que respetar dentro de esos sistemas normativos, hay que cuidar también de que el régimen de los derechos humanos que experimenta nuestro país, por lo menos en el aspecto constitucional, a partir de 2011, pues también tenga un equilibrio, tenga un respeto absoluto. Entonces, la vía primordial para acreditar un uso y costumbre es a través de la prueba testimonial y en ocasiones a través de la prueba pericial en materia de antropología. Habría que pedirle la intervención a un perito en antropología, a un doctor en antropología,
que venga, que vaya ante el juzgado a disertar sobre el contenido de determinado uso y costumbre, para que el juez tenga conciencia de que es una práctica que se realiza en una comunidad concreta y cuáles son sus características, a efecto de que, concatenándolo con las testimoniales respectivas, se pueda acreditar ese uso y costumbre. ¿Quedó claro aquí? Sí, profesor. Si nos entendemos, si nos escuchamos, bueno, así les tengo que ir preguntando porque luego ven que se interrumpe el internet y no sé si estoy hablando solo, me quedo hablando solo. Mil disculpas si mi conexión se cae. Otro ejemplo de uso y costumbre son los usos y costumbres mercantiles. Los usos y costumbres mercantiles ya lo verán ustedes en su derecho mercantil y en su derecho internacional privado principalmente. En materia internacional de compraventa hay una convención de Naciones Unidas sobre la compraventa, los contratos de compraventa internacional. Dentro de esta convención internacional se hace alusión a un uso y costumbre que se ha institucionalizado que se denomina lex mercatoria. Fíjate, el uso y costumbre, los usos y costumbres de los comerciantes, esa práctica reiterada, consuetudinaria, se ha positivizado, es decir, ha adquirido inclusión dentro de los sistemas normativos internacionales. La lex mercatoria no es sino la expresión de un uso y costumbre, de diversos usos y costumbres mercantiles dentro de los comerciantes. Les pido por favor vean brevemente esa convención internacional sobre contrato de compraventa internacional, a efecto de que se percaten con qué cuidado la propia convención va orientando el régimen de contratación internacional mercantil conforme a los usos de los comerciantes. Hay una expresión que no sé si ustedes por virtud de sus carreras hayan estudiado, que son los incoterms. Los incoterms son también expresiones positivizadas de usos y costumbres mercantiles, que básicamente se refieren a los momentos de entrega de mercancía, a quién, por parte de quién corre la entrega de la mercancía y quién tiene que responder de los riesgos en el caso de que esas mercancías se pierdan. Revisen el término Incoterms, se han actualizado y recientemente se actualizaron este año. En algunos países, los usos y costumbres mercantiles se sistematizan conforme a la industria y el comercio respectivo. Y en algunos países, como es el caso de Colombia, los usos y costumbres son cercanos por las cámaras de comercio. Entonces, sobre todo en materia mercantil, encontramos usos y costumbres que son aplicables. ¿Y cómo se prueban? Se prueban por lo menos que de que existan, como es una práctica reiterada, actual, en una comunidad específica, también a través de las probanzas testimoniales. En el caso de que las cámaras de comercio tengan manera de certificar esas usos y costumbres, también a través de el informe de alguna cámara de comercio donde emita algún pronunciamiento al respecto. Pero para ventaja de ustedes, estimados alumnos, muchos de estos usos y costumbres se han positivizado. En materia de compraventa, la que ustedes conocen y que regula el Código Civil, fíjense de que es costumbre, un uso y costumbre que se ha positivizado, tiene que ver, por ejemplo, entre otras cosas, con a quién, por cuenta de quién corre el pago de los honorarios notariales, por parte del comprador o por parte del vendedor. Existe ya disposición expresa, pero esa disposición expresa en el Código Civil que señala que los gastos de la escrituración correrán por cuenta de una de las partes, salvo convenio en contrario, esa disposición expresa deriva de prácticas comerciales y prácticas mercantiles muy concretas. Entonces, para ventaja de ustedes, muchos usos y costumbres mercantiles o civiles ya están incorporados en el derecho positivo. No son difíciles de acreditar, pero en el caso de que hubiera alguna dificultad al respecto hay que acudir a la probanza testimonial.
así como hice ayer alusión a la fama pública, ahora derogada. ¿Queda claro este punto? ¿Sí, que sí les queda claro o no les queda claro? ¿Ya nos escuchamos? Sí, profesor, está claro. Muy bien, qué bueno. Bueno, vamos redondeando esta explicación para que estamos en la fase probatoria. He estado respondiendo varias preguntas de mis alumnos porque mis alumnos son muy estudiosos y estudian todo el contenido de la planeación académica, no se quedan con ninguna duda, pero es momento, por lo menos, de irles... Se me olvidaba, en mi página de Facebook, www.facebook.com, /profsaflores, cuyos enlaces están en su planeación académica, existe explicación temática de estas probanzas de casi toda la planeación académica. Para que ustedes tengan mayor facilidad sobre de las pruebas en particular, les pido que se remitan a esos materiales. De todas maneras, vamos a hacer alusión también a cada una de estas probanzas para que les quede muy claro. Es muy importante, sobre todo me encantaría que escuchar a los alumnos que les correspondieron estas partes de las pruebas, porque pues, se supone que son ellos los que contestaron el cuestionario, ¿no? Entonces me encantaría. Voy a compartir pantalla, déjame ver, aquí está. Y vamos a, aparte de compartir pantalla, vamos a jugar un poquito con ciertas posibilidades para que tengo 7 asistentes, me fascina tener 7 asistentes. A ver, aquí hay una función que dice que compartamos pizarra en blanco. Yo nunca la he utilizado. Aquí la pizarra en blanco. Muy bien. ¿Ven todos mi pizarra? Sí, profesor. A ver, déjame ver. Texto. Hay una cuestión que se llama hechos. Aquí parece de que el color... es de que aquí está el color. Muy bien. Déjame ponerte... Espero de que lo puedan ver, teoría de la prueba. Y hay una cosa que se llama hechos... ¿Estamos viendo el pizarroncito? Hechos Sí, profesor. controvertidos. Estamos viendo también aquí carga probatoria. Estos 3 elementos vamos a jugar con ellos en esta pequeña explicación. Ay, perdón. Okay, texto. Vamos a hacer el análisis de una acción pro forma. ¿Qué les parece? Una acción pro forma que consiste básicamente, ¿qué me dice que es la acción pro forma? Bueno, ¿quién me dice que es acción pro forma? Bueno. No lo he escuchado nunca, profesor. No has escuchado nunca. A ver, ¿y los demás compañeritos? A ver, piénsenle, por favor. Encontré que es la celebración de un acto
jurídico. Por ejemplo, un contrato de compraventa. Aquí está, encontré esto, profesor. Es una acción que otorga la ley a cualquiera de las partes que realice un contrato. Su finalidad jurídica es exigir de manera judicial al demandado que otorga el contrato en la forma establecida por la ley y en caso de ser omiso el juez podrá firmar el... Híjole, ya se me borró. Establecida por la ley y en caso de ser omiso el juez podrá firmar el contrato en su rebeldía, convalidándose así el contrato. Ay, perdón, tuve que abandonar un momentito. Me decías tú que encontraste algo de la acción pro forma. Dime, ¿qué me habías dicho, por favor? ¿Me lo puedes repetir? Es una acción que otorga la ley a cualquiera de las partes que realice un contrato. Su Ajá, finalidad jurídica es exigir de manera judicial al demandado que otorga el contrato en la forma establecida por la ley y en caso de ser omiso, el juez podrá firmar el contrato en su rebeldía, convalidándose así el contrato. muy Esta bien, acción se encuentra garantizada en el artículo 1833 y 2332 del Código Civil para muy bien, Flor. Me parece muy bien que estés viendo se que va la... a cumplir con los actos jurídicos o contratos que se celebren aun cuando esos carezcan de las formalidades establecidas por la... Ajá, me parece muy bien. ¿Y los demás qué opinan, mis estimados alumnos? Sí, ¿me escucha? Ajá, ¿los demás qué opinan? Bueno, ¿qué opinan los demás? No nos estamos siguiendo. Flor es muy activa, pero ¿y los demás qué pasó? ¿Qué es una acción pro forma? Pues es la que protege a los particulares y les da certeza de que se vayan a cumplir con los actos jurídicos, ¿no? Aunque se carezcan de formalidades que estén establecidas por la ley. Sí, pero estoy totalmente de acuerdo. Pero ¿qué es la acción pro forma? Una acción de protección. Ajá, ¿qué protege? Tú eres Ariadna, ¿verdad? ¿O Gabriela? Sí, profesor. Ah, muy bien. Reitero, ¿qué es la acción pro forma? Se supone que eso vieron en su teoría del proceso, ¿eh? O sea, yo no les estoy diciendo nada del otro mundo, o no lo vieron. Yo es la primera vez que lo escuchaba. ¿Es la primera vez? Oye, ¿y por qué no lo... y qué, a ver, cuando tú dices pro forma, ¿a qué te suena eso de pro forma? Mm, Dime. Pues Te pro escucho, no es importa. como una ventaja o provecho, una forma ventajosa, una forma de provecho, algo que se hace en favor o ayuda para alguien. Pero ¿lo ayuda para qué? ¿Puedes leer el artículo 27 del Código de Procedimientos Civiles, por favor?
título? ¿Sí? El artículo 27, por favor, del Código de Procedimientos Civiles. El perjudicado por falta de título legal tiene Como que se perdió, dime. 27. El perjudicado por falta de título legal tiene acción para exigir que el obligado extienda el documento correspondiente. Ajá. Eso, a ver, ¿qué te está diciendo ese artículo? Que el perjudicado tiene una acción para que se pueda exigir al obligado a que se le dé el documento que corresponda. Ponme un Que en este ejemplo. caso, ¿qué sería el proforma? Esa es la acción pro forma, exactamente. Ese es un enunciado de la acción pro forma. A ver, ponme un ejemplo. Mm, Profesor, se me ocurre que puede ser un contrato de arrendamiento. No, 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 Flor, tú eres muy inteligente, pero tus compañeros que también son inteligentes no. no están poniendo mucha atención. Y aquí Ariadna, con muchos trabajos, me tiene que dar un ejemplo. Ponme un ejemplo, Ariadna. Si no, no vas a aprender. Mm, ok. Por ejemplo, cuando compras un vehículo y no te quieren dar la, ¿cómo se me fue el nombre? La factura, Ajá. utilizas la acción pro forma para que se le exija al obligado a que te la extienda. Podría ser, o algún documento que te permita derivar el título correspondiente. Tú dices factura, por ejemplo, o sea, expídeme a mí un certificado, un documento por virtud del cual yo sea el titular, o sea, la factura, ¿no? A ver, otro Ujú, ejemplo, a sí. ver lo que están, a ver, muy bien. Flor es muy inteligente y es muy participativa, muchas gracias. Y Ariadna también. Pero tenemos aquí a Gabriel Hernández y Julián Andrés Carrasco que se mueren por participar. Díganme, quiero oírlos, acción pro forma. ¿Se puede hacer cuando un padre no quiere reconocer a su hijo? Y ahí, a ver, ¿tienes a la vista el artículo 27 del Código de Procedimientos Civiles, alumna, Gabriela? Lo leyó hace ratito Ariadna, pero a ver, tu Código de Procedimientos Civiles. Bueno, bueno, ¿seguimos conectados? ¿O se fue a buscar el código a dónde? ¿Ya se perdió? ¿Gabriela se perdió? ¿Ya no me escucha? Gabriela, Gaby. Bueno, pues ya no quiso participar Gabriela. A Julián Andrés Carrasco, ¿qué novedades hay? A ver, Gabriela, a ver. Gabriela, ¿me levantaste la mano? ¿Qué pasó?
No te escucho nada. Gabriela Hernández, no la escuchamos. Julián Andrés, ¿qué pasó? ¿Está ahí o ya se fue? ¿O nada más está con la finta de que está ahí? No, aquí estoy, aquí ¿Qué estoy. pasó con la acción pro forma? Artículo 27, ejemplo. Hugo Alfredo Traveseras Peralta sigue ahí y Marisol Salinas Sánchez lo mismo. Artículo 27, acción pro forma. A ver. O ya se fueron. Ya pura finta. ¿Sigues ahí, Flor? Sí, profesor, pero no quiere Pues mira, que... tú eres muy entusiasta y la clase parece que tú eres la única aquí porque tus compañeros no contestan. ¿Qué pasó? A ver, háblales a tus compañeros, diles qué pasó. Compañeros, regresen a la clase. No se Se vayan. van a Si es desayunar. A ver, bueno, Ariadna también es de las que sí me contestan, sí me pelan, pero los demás pues ya se fueron, ya es domingo, hay que aprovechar. Nada más hacemos la finta de que estamos. Bueno, a ver, les voy Podría a ser. Profesor, yo le decía, profesor, Sí, ¿se puede cuando para reconocer una paternidad? pero a ver, O sea, por ahí, ejemplo, el perjudicado. pero ahí que Por el ejemplo, la perjudicado. madre y el hijo, ¿no? Ajá, pero a ver, ahí Por falta cae de título, o sea, pero ahí más bien, ¿cómo? pero a ver, pero toma en consideración de que ahí no es la falta del título lo más importante, estimada alumna. Ahí que es, hasta cierto punto el título es Reconocimiento. secundario. Los alimentos. No, lo más importante es el reconocimiento de que el papá es el progenitor, ¿no les parece? O sea, Sí. a mí que me Sí, o sea, importa sí que le dije el reconocimiento. ahí que me importa que el acta de nacimiento diga que es que yo soy hijo de tal persona, si esa persona nunca se ha hecho presente. ¿No les parece ahí como que un poco contradictorio que ahí el ejemplo de la acción pro forma es no opera? Porque ahí es algo más grave, o sea, reconocimiento de paternidad, bueno, sí, este señor que no está registrado como mi papá, pues es el que me alimentó, es el que me cuidó, es el que me educó, ¿no? Y ahora voy a demandar a otra persona, ¿con qué finalidad? Pues con la que sea, a lo mejor para sacarle el dinero de los alimentos, ¿sí? Pero ahí es más importante es precisamente el reconocimiento de la paternidad, es una parte del estado civil de las personas, es un acto muy importante de la filiación, pero ahí no necesariamente es el perjudicado por la falta legal del título. ¿Me explico? Entonces, como proforma es nada más como para contratos y ese tipo de cosas. Sí, pues sí, ponme un ejemplo, por favor. Ya había puesto el del, la del vehículo. Ah, bueno, tú también, perdón. Hay uno más sencillo. Y los demás compañeritos parece que nada más pusieron esto. Nada más pusieron el video y ya se fueron de paseo el domingo, porque no contestan. Bueno, ni modo. Allá ellos. Traté de utilizar la pizarra, me perdonan, pero no fui muy exitoso al respecto. Mejor les comparto mi pantalla de aplicación para que vean un ejercicio que quiero hacer con ustedes. Esos ejercicios son muy importantes porque generalmente cuando una persona llega a trabajar, se da cuenta de que realmente no sabe trabajar, de que les voy a compartir esto. ¿Estamos viendo mi Word? ¿Lo estamos viendo todos? ¿O las Sí, dos personas que me están siguiendo? Bueno, sí. actor, acción Sí, pro profesor. forma. Artículo 27. Qué bueno que me están siguiendo. El perjudicado por falta de título legal tiene acción
para exigir que el obligado le extienda el documento correspondiente. Aunque por ahí dicen, me dijo una de las alumnas, ay, esto nada más se aplica para los contratos. Pues sí, desgraciadamente vivimos en un país donde el papelito habla y donde si no tienes el título correspondiente, te ves muchas ocasiones impedido de hacer ejercicio de tus derechos. Entonces, casualmente en este país donde hay economía informal, se suscita muchos pleitos por la falta de título legal. Pero aquí vamos a jugar con algunas cosas. Fíjate, vamos a jugar con, ya vimos que somos, no todos nacemos sabiendo, a veces necesitamos que nos zarandeen un poquitito para que veamos, para que le perdamos el miedo a esto. Aquí vamos a ver acción, estamos ejerciendo una acción pro forma, el actor en su demanda afirma, el día 17, aquí vamos a jugar con acción pro forma, con hechos controvertidos y con material probatorio. ¿Qué les parece? ¿Les gusta la idea? Para hacer un Sí, poquito más profesor. dinámico. Muy bien. Acción pro forma. El actor en su demanda afirma, el día 17 de agosto de 2017, el suscrito y el demandado celebramos un contrato verbal de compraventa. ¿Sí? Obviamente aquí el actor en su escrito de demanda, aquí le ponemos escrito de demanda, está afirmando, ¿sí? Está afirmando y obviamente el perjudicado por la falta del título es el actor. ¿Estamos de Sí, acuerdo, Ariadna y Flor, que son las únicas? ¿No? sí, profesor. Bueno, el demandado en su contestación tiene tres posibilidades. Esto también lo vamos a ver también como estrategia de litigio, que es muy importante, pero no tengo otra manera de enseñárselas a vislumbrar una pequeña estrategia de litigio que esto. Fíjate bien, tiene la posibilidad de aceptar, de confesar. ¿Sí? El hecho primero de la demanda que se contesta es cierto en todas y cada una de sus partes y por lo tanto lo acepto. Ariadna y Flor, que son las únicas que me acompañan, ¿estamos ante un hecho controvertido o no controvertido? No, no está controvertido porque sí está aceptando. Exactamente. No controvertido. Ariadna y Flor, que me están siguiendo, si el demandado ya aceptó esto, ¿quién tiene la carga de la prueba? Ya lo aceptó o no hay carga de la prueba. Pues el que afirma tiene que es la carga de la prueba. Exactamente, el que afirma está obligado a probar. Aquí le ponemos carga de la prueba. En este ejemplo, el que afirma está obligado a probar. Como tu contrario ya te lo aceptó, ¿qué pasó con esta carga de la prueba? ¿Se comparte? Está muy bien. ¿Qué opina mi alumna Ariadna? Perdón, profesor, es que no escuché. ¿Qué ocurre con la carga de la prueba en este hecho Pero primero? si ya la confiesa, ya no la tiene que probar, ¿no? ¿Cómo? Exactamente, Ariadna, vas muy bien. Lo releva de la carga de la prueba. Cuando tú aceptas un hecho, estás relevando de la carga de la prueba al contrario. Sí. No lo escuchamos, profesor. Se Se está está reconectando. reconectando. Ajá, sí.
Bueno, perdón, se me cayó Sí, la profesor. conexión. Sí, Acabo lo de regresar. escuchamos. Muy bien. A ver, me quedé aquí. Mira, Juan Andrés Carrasco ya se fue. Ya no le entendí. A ver, ¿qué hipótesis? Aquí es la hipótesis 1 y ¿qué es la hipótesis? ¿Qué otra hipótesis podría haber en respuesta a esta afirmación? El hecho primero así sería. El suscrito y el demandado celebramos un contrato verbal de compraventa. En la hipótesis 1 aceptamos este hecho. ¿Qué otra hipótesis podría haber en la contestación? Negarlo. ¿Negarlo? Negarlo. Exactamente. El hecho primero de la demanda que se contesta de sus partes y por lo tanto lo niego. ¿Qué pasa aquí con la carga de la prueba? ¿Estamos ante un hecho controvertido o incontrovertido? Controvertido. Controvertido. Exactamente. ¿Por qué razón, Flor? Es un hecho controvertido. Porque el demandado no está, o sea, controvierto, o sea, hay una controversia, está en desacuerdo con lo que dijo el actor. Exactamente, es un hecho controvertido y aquí por el simple hecho de negarlo, véanlo ustedes, está revirtiendo la carga de la prueba en el actor. El que afirma está obligado a probar. El actor va a tener que probar. ¿Cómo lo podría probar si es un contrato verbal de compra-venta? Con testigos. Con testigos, ¿Con muy bien. testigos? ¿Con qué otra cosa? Con testigos, muy bien. ¿Con qué otra cosa? Con el depósito del costo con el depósito del dinero. Con los recibos de dinero, por ejemplo. Ajá, ¿Con qué otra cosa? híjole. ¿No será con la confesional? Ah, sí, también con la confesional. Ah, Bien, sí. con la confesional es su contrario. Pero aquí yo de antemano, si yo voy a acreditar, tengo la carga de probar que es un contrato verbal, fíjate, de antemano el código me obliga a señalar el nombre de mis testigos relacionándolo con este hecho primero. Vamos aclarando la cosa, vamos viendo cómo está funcionando mi afirmación y mi carga probatoria. Sí, profesor. Sí, profesor. Parece una cuestión baladí, que nada más ocurre en ciertas cosas, pero no lo es tanto. Y aquí si me quiero yo adornar, así mismo, este hecho lo acredito con los documentos privados que se generaron con motivo del pago del contrato. Sí, Recibos, transferencias bancarias, etcétera, ¿no? Mira, sí, este hecho lo acredito con los documentos privados mismos que relaciono con el mismo y todos los demás. Al menos, si tú celebraste un contrato, tendrás un pago de los recibos o transferencias, ¿no? Esto lo sí, acredito. Y tendrás que añadir tu documental, tendrás que añadirlas. ¿Estás de acuerdo? Ahora, sí. una tercera hipótesis, ya dijimos, una tercera hipótesis 2, ocurre todo esto. Ahora, una tercera hipótesis, ¿cuál sería, alumnas que me siguen?
o alumnos que andan por ahí. Híjole. Fíjate que la tercera hipótesis Que es un la, poco más sofisticada. A ver, Usted comentaba, dime. bueno, disculpe, que la, de hecho tenía complicaciones con el internet, el celular. Sí, dime, Comentaba pues. que uno puede confesar los hechos, se pueden negar o en su Ajá. defecto se puede allanar. Entonces, en este caso, cuando se niega, pues uno tiene la posibilidad de defenderse. Si yo me allano Ah, bueno, a aquí, a la pretensión, pues ya no hay nada que probar, como bien menciona, ¿no? Sabiendo de que ya está aquí está, mira, aquí está. ¿Tú eres Julián o quién eres? Hugo ¿Hugo Travesera. Traveseras? Hugo, muy bien. Pues esta cuestión, qué bueno que lo mencionas. Aquí está en la hipótesis uno. El hecho primero de la demanda que se contesta es cierto en todas sus partes, por lo tanto lo acepto y me allano a las pretensiones de mi contraparte. ¿De acuerdo? A lo mejor no se pudo hacer la amigable composición que se quería, llegó hasta la demanda y en la demanda, porque fue una compraventa de hace 20 años, viven las partes y dice, ¿sabes qué? Si efectivamente yo le vendí, él ya me pagó y no he podido regularizar esto, ahorita me allano. ¿De acuerdo? Aquí está el allanamiento, es un ejemplo claro de allanamiento. ¿Estamos bien? Sí, Sí. Me allano a las pretensiones de mi contraparte. La hipótesis 3 es un poquito más sofisticada, porque mira, aquí ya empiezas a jugar con posibilidades. Puedes negar lugar de suscripción, puedes negar la forma de la suscripción, puedes... Pequeños detallitos, ¿verdad? ¿Cierto? no lo escuchamos, profesor. Muy bien. Entonces, el hecho primero, en una tercera hipótesis, es algo más sofisticado. ¿Por qué? Aquí simplemente me allano, acepto el hecho. Aquí, en la hipótesis 2, lo niego completamente porque ya estoy plenamente en contienda. Pero en la hipótesis 3, el hecho primero de la demanda, fíjate, es más sofisticada la respuesta que se contesta. Por ejemplo, aquí te es cierto parcialmente por lo que hace a la fecha de suscripción del contrato Verbal. y a la forma de celebración del mismo. Pero es falso ese hecho por cuanto hace a la naturaleza del contrato. Fíjate, toda vez que las partes celebramos un contrato de arrendamiento. Fíjate, ahí está. Ahí está la controversia bien trabada y en una forma de respuesta más sofisticada. Por un lado le dices, es cierto, parcialmente, porque sí es cierto, sí celebramos contrato, pero es falso por cuanto a la naturaleza del contrato.
A ver, regresamos aquí a nuestro modelito. Esto, estimadas alumnas que me están, y estimados alumnos, ¿qué es? ¿Un hecho controvertido o incontrovertido? Controvertido. Controvertido. Es controvertido. ¿Y qué pasa con la carga de la prueba? Muy bien, Flor. ¿Y qué pasa con la carga de la prueba? Pues es el actor, es compartida. Ah, ok. Con ¿Por el qué? Solo demanda, se debe probar lo que se está negando, ¿no? Exactamente. En el caso para con la documental que está mencionando el demandado, se tendría que constatar y sobre todo que el documento no sea falso, o sea, que sea un documento veraz y más aún si tiene, que usted comentaba en el caso de si es público, o sea, no tendría ningún inconveniente. Mira, aquí este hecho es parcialmente controvertido porque el demandado le acepta parcialmente de que las partes sí celebraron un contrato en la fecha que alude el actor en su demanda. Y es más, la forma de la celebración del mismo sí fue verbal. En esto ya le dio parte de la razón al actor, pero fíjate lo que dice. La naturaleza es falso ese hecho por cuanto hace la naturaleza del contrato, toda vez que las partes celebramos un contrato de arrendamiento. Entonces aquí esa afirmación hace que la carga de la prueba sea compartida. Es controvertido este hecho en este aspecto, en este punto, aquí, que es el aspecto nodal de la situación. Aquí van a controvertir que la naturaleza. Él dice que celebraron un contrato de compraventa. A ver, compañeras, la diferencia esencial entre compraventa y arrendamiento. La posesión. A ver, ¿por qué la posesión? Sí, bueno, porque, por ejemplo, en el contrato de arrendamiento, o sea, tú tienes la posesión, pero no, o sea, estás ocupando un lugar, pero o sea, la posesión es del dueño, ¿no? Y en compraventa ya se supone que es tuya. Ajá, estamos pensando en una compraventa de inmuebles, ¿sí? Sí. Y efectivamente, como dice Flor, hay una posesión derivada y hay una posesión originaria. En la compraventa yo te transmito la propiedad y la posesión, ¿sí? De titular a titular, ¿correcto? En el arrendamiento hay una posesión derivada en carácter de inquilino. ¿Me están siguiendo? Sí, profesor. Sí, pero Entonces, fíjate aquí lo que te está pasando. Aquí te dije, este hecho es parcialmente controvertido, pero aquí la carga de la prueba es compartida. O sea, él va a tener que acreditar, el demandado, en esta hipótesis, va a tener que acreditar que el contrato celebrado va a ser de arrendamiento. Y aquí la naturaleza es muy importante. En la compraventa transferimos la propiedad de la posesión, pero en el arrendamiento transferimos temporalmente la posesión, no la propiedad. ¿De acuerdo? Y es contra del pago de renta. ¿De acuerdo? Yo sé que no han visto contratos, pero los verán en su momento. Esa es la diferencia abismal que hay entre uno y otro contrato. Pero además, en materia procesal, el contrato de compra-venta es un justo título para prescribir. ¿De acuerdo? Sí. Es decir, necesito yo tener un justo título para que yo me haga dueño de las cosas por el transcurso del tiempo. En el caso del contrato de arrendamiento no ocurre esto. Por muchos años que haya durado tu calidad de inquilino, nunca vas a poder adquirir la propiedad del bien que tienes en arrendamiento.
¿Lo checas? Sí. Bueno. Ahora, aquí ya hicimos en esta acción pro forma este pequeño ejercicio. Estamos detectando, estamos acatando el Código de Procedimientos Civiles cuando mencionamos un requisito de admisión de la testimonial. Tenemos que señalar a los testigos por cada hecho y por lo menos a 2 testigos. Mira, ahora, estamos también acatando las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles con relación a los documentos privados, porque los mencionamos y los tenemos que adjuntar a la demanda. No puedes, estos no los pueden aparecer después, a menos de que sean supervenientes. Pero si se trata de un contrato celebrado hace 3 años, es evidente que tienes que tener documentos de aquel momento. No pueden ser supervenientes aquí. Tienes que haberlos incluido desde tu escrito de demanda. Ajá. ¿De acuerdo? Sí, Bueno, profesor. aquí es lo que yo les quería yo señalar. Esto es lo sofisticado. Lo sofisticado es de que el derecho procesal te permite ir discriminando en tus contestaciones hechos que te convenga aceptar, pero negar aquellos que no te conviene aceptar. Y esto, desgraciada o afortunadamente, es únicamente en la fase postulatoria. Una vez contestada la demanda, una vez celebrado trabada la relación jurídico-procesal, ya es muy difícil cambiar la naturaleza de las demandas. El fenómeno que se dice de la transformación de la demanda es muy difícil de que exista realmente. En realidad, quiero que lean por favor el artículo 31 del Código de Procedimientos Civiles para que vean qué difícil es esto y al mismo tiempo qué apasionante lo es. Léanlo por favor en voz alta. Cuando haya varias acciones contra una misma persona respecto de una misma cosa y provenga de una misma causa, deben intentarse en una sola demanda. Con el ejercicio de una o más, quedan extinguidas las otras. No pueden acumularse en la misma demanda las acciones contrarias o contradictorias, ni las posesorias con las petitorias, ni cuando una dependa del resultado de la otra. Tampoco son acumulables acciones que por su cuantía o naturaleza corresponden a jurisdicciones diferentes. Y al final te dice, queda abolida. Queda abolida la práctica de deducir subsidiariamente acciones contrarias o contradictorias. Fíjate qué bonito es lo bonito. El artículo 31 nos dice, nos habla de la extinción de acciones, cosa que ustedes no aprovechan convenientemente cuando están litigando porque vieron el procesal civil a la carrera, o sea, rápido, o sea, sí que vaya saliendo hasta el fin. No pasa nada si no sé, ¿no? Pero no, sí pasa. El costo de ignorar estos detallitos es muy grande. Fíjate, el 31 te está diciendo que tienes que ejercitar todas las acciones que tengas contra una misma persona. Y si no lo ejerces, si no ejerces todas las que tienes, por el ejercicio de unas acciones quedan extinguidas las demás. O sea que no puede haber ampliación de demanda. Exacto. No puede haber, por un parte, no puede haber ampliación de la demanda, ni tampoco con posterioridad. Si no ejerciste determinadas acciones, no puedes ejercitar después otras acciones porque ya quedaron extinguidas. ¿Me sigues? Sí. ¿Qué significa esto? Que si yo le voy a demandar la acción pro forma a una persona y obtengo mi justo título después de haber deducido la acción pro forma y de pronto quiero cambiarla. Acción de cumplimiento forzoso de otra hipótesis.
en la acción de cumplimiento forzoso, yo quiero que cumpla a fuerzas el contrato, quiero que me entregue la posesión, quiero que me pague una indemnización por daños y perjuicios. Bueno, el artículo primero dice, tienes que, todas las acciones que tú tengas, ya tengo mi justo título, ya tengo mi documento escrito, estoy en hipótesis, acción de cumplimiento forzoso. Tengo que exigirle en una sola demanda las tres. ¿Me siguen? Que cumplas Sí. a fuerzas el contrato Sí, profesor. compraventa. Que me entregues la posesión y que me pagues daños y perjuicios. Pero se me olvidó exigirle los pagos y perjuicios en esa primera demanda. ¿Podré hacerlo después? No, ya No, no. porque ya quedan extinguidas las otras. Quedó extinguida esa acción. Quedó extinguida esa acción. Fíjate qué importante. Y no ponen esas excepciones. La excepción de extinción de la acción no la oponen. Ya te estoy de aquí dando muchísimo dinero en efectivo para que lo dispongas a través de tus conocimientos. Daños y perjuicios. Ahora, dicen, no me puedes acumular, queda abolida de la práctica de deducir prestaciones subsidiarias contrarias o contradictorias. Aquí, por ejemplo, acción de cumplimiento forzoso. Una acción contraria o subsidiaria es el contrato que cumpla fuerzas o bien que se rescinda el contrato. Aquí sería una acción subsidiaria. Si no pega una, pega la otra. ¿Me explico? Eso es una acción subsidiaria. Sí, profesor. Si no pega la acción de ejecución forzosa, entonces que se me rescinde el contrato. Esto no lo puedes hacer. Porque si tú ejerces esto, una de estas va a valer gorro. Por el simple hecho de oponer el ejercicio de las acciones subsidiarias. Pero tampoco veo en Tienes la que tener práctica que bien muchas claro lo veces que el juez... quieres pedir. Exactamente. Esto es como el genio de la lámpara. Le tienes que pedir efectivamente al genio de la lámpara lo que quieres, ni más ni menos. Y que no se te pase pedirle cosas, porque si no, ya no lo vas a poder hacer después. Esto es teoría de la acción. teoría de las acciones civiles. Ahí les doy esa probadita para que lo tengan en consideración. Bueno, regresamos a nuestro derecho probatorio. Quitamos esto. Vamos a bajar esto. Vamos a dejar de compartir pantalla. ¿Cómo ven? ¿Cómo vamos con el curso? Ya nada más tengo a 4 hermosos alumnos que andan por acá. Ariadna, Flor y Hugo. Bueno, ya los demás ya se fueron a descansar. Qué bueno. ¿Seguimos? Todavía tenemos un poquito de tiempo. Profesor. Bueno, Sí. ahí vamos con la... Sí, profesor. Les voy a dar este material que yo tengo. Bueno, hay unos que estamos viendo ahorita. Lo vamos a compartir para que quede bien claro. Obviamente, pues no se trata nada más de repetir como el padre Ripalda el libro de Gómez Lara o el libro de Carrasco Soulé. El catecismo es el catecismo y eso se repetirá en su momento, conforme a las creencias, a la fe de cada quien. Pero esto más bien hay que pensarle modalidades para presentarlo con más versatilidad, para que le puedan entender, para que lo puedan aterrizar a su vida práctica. No es el catecismo del padre Ripalda, con todo respeto. En algún momento, fíjate, en materia probatoria tenemos por lo menos un pensador que habla muchísimo de la carga de la prueba, que es Leo Rosenberg. La obra primordial de Leo Rosenberg es un alemán.
1879, la carga de la prueba la pueden ustedes adquirir en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. La recomiendo en algunas de sus partes porque esencialmente lo que venimos repitiendo sobre carga de la prueba ya lo dijo Leo Rosenberg desde hace mucho tiempo. Hay modernos autores, hay un alemán que se llama Hans Prutin, que es un civilista alemán, que también habla sobre las cargas de la prueba. Y dentro del razonamiento probatorio está Jordi Ferrer Beltrán. Yo empecé hace mucho tiempo hablando de Jordi Ferrer Beltrán y me da mucho gusto que este catedrático de la Universidad de Girona actualmente el viernes haya dado una conferencia transmitida de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Imparte cursos muy importantes y les sugiero que consulten también algunas de sus obras en materia probatoria. Este pensamiento sobre la ciencia del proceso civil es de Francesco Carneluti. En cuestiones de, así se llama su obra, Cuestiones sobre proceso penal, pero este procesalista italiano se dedicó también al proceso civil y decía en una de sus obras, había una vez 3 hermanas, la ciencia del derecho penal, la ciencia del derecho procesal penal y la ciencia del derecho procesal civil. Fíjate, no es error, así lo está citando el maestro Carneluti. Y ocurrió que la segunda, en comparación con las otras 2, que eran más bellas y prósperas, había tenido una infancia y una adolescencia desdichadas. La Cenicienta justamente se contentaba con los vestidos desechados por sus más afortunadas hermanas. Las más afortunadas hermanas es a la ciencia del proceso civil. A eso se refiere Carneluti. El proceso civil ha vestido literalmente a las instituciones de los demás procesales. Actualmente ya no podríamos hablar de que tenemos a una desdichada hermana porque en algunos casos el procesal penal se ha vuelto un poco más audaz y más radical, ha cambiado más radicalmente, digamos de que está de mucha moda actualmente el procesal penal, pero este pensamiento es un pensamiento que está ahí desde hace mucho tiempo. Y el procesal civil, pues sí, alimentó en algún momento a esas hermanas pobres y huérfanas, bueno, no huérfanas, pero sí pobres, y les daba sus vestidos. Actualmente parece de que cambió el paradigma. Aquí tenemos lo que es una prueba procesal. Muchos procesalistas, como el caso del maestro Briceño Sierra, dice que las pruebas son medios de confirmación. El problema esencial es el problema de la verdad que tenemos los abogados, los juristas y los practicantes. Ese es el problema muy importante que tenemos sobre lo que es la verdad y sobre lo que son las formas de acreditar la verdad. Briceño Sierra habla de que el juez, de que existe una asunción. Habla el maestro Briceño Sierra en términos muy elegantes, a veces rebuscados, a veces muy elevados, pero es uno de los brillantes procesalistas mexicanos que tenemos. Recomendable su obra. Hay una obra que se llama El Juicio Ordinario Civil, donde hace un esfuerzo en aquel momento, en 1972, me parece que es esa obra, hace un esfuerzo comparativo de los diversos códigos de procedimientos civiles del país, un esfuerzo que ahora se antoja muy retador y que sería muy importante hacerlo a la luz de las nuevas pretensiones de hacer un Código Nacional de Procedimientos Civiles. Voy adelante. Una prueba procesal para Eduardo Couture, procesalista uruguayo clásico, es que son medios de verificación de proposiciones que los litigantes formulan en el juicio. Son medios de verificación de las proposiciones. Así como nosotros vimos en nuestro ejemplo de la acción pro forma, de que las partes afirman, hacen aserciones, enumeran hechos, también tienen que proponerle al juez los mecanismos y los medios para acreditar, para confirmar
esas aseveraciones y afirmaciones. Por lo tanto, ustedes como modernos abogados litigantes tendrán siempre que tener a la vista cómo acreditas los hechos. Y cuando tú contestas una demanda, ¿qué hechos son los que sí vas a aceptar y cuáles hechos no vas a aceptar? Eso pasa por una estrategia sofisticada, procesal. Es muy importante tener a la vista de que con los medios actuales que tenemos de procesador de palabras, de Internet, es ya inadmisible que las demandas se encuentren redactadas en forma pobre o contradictoria, donde niegues un hecho y en otra parte de tu contestación lo afirmes o lo confieses. Eso es inaceptable, habla de baja técnica, mala técnica de procesal por parte de los abogados. Y la única escuela, pues la única práctica y es la lectura de sentencias. Y son pequeños ejercicios como los que intentamos hacer. Voy a seguir adelante. Esto ya lo habían ustedes detectado. Hay un ofrecimiento. Los códigos de procedimientos hablan de un momento de rendir probanzas. Hay admisión y desechamiento de las probanzas. Hay un momento de preparación de las probanzas. Y hay un momento de desahogo y valoración de estas probanzas. Nuestros medios de prueba reconocidos aquí en el Código de Procedimientos Civiles, pues están aquí enunciados: la confesional, la documental, la testimonial, la pericial. Fíjate, a pesar de que haya fotografías, registros fonográficos y fotocopias, nuestro Código de Procedimientos Civiles le debe una disculpa a las denominadas pruebas electrónicas, le debe una enorme disculpa al mensaje de datos. Se encuentra regulado en el Código Federal de Procedimientos Civiles, haciendo eco de la ley sobre firma electrónica, sobre la ley modelo sobre medios electrónicos de prueba elaborada por Naciones Unidas. Esa ley modelo la retomó nuestro país en el año de 1999-2000 y desde entonces el Código Federal de Procedimientos Civiles incorpora los medios electrónicos de prueba, los mensajes de datos e introduce las formas de valoración de estos mensajes de datos. Sí. Desgraciadamente, en la mayor parte de las entidades de la República no hacen sino repetir la regulación del Código Federal de Procedimientos Civiles en esta materia. Hace falta mucho por desarrollar al respecto. En algunos códigos se obliga a las partes a proporcionarle al juez los medios o los mecanismos para el desahogo de estas pruebas. Entonces, tomen en cuenta que tenemos un déficit en cuanto a los medios de prueba. Aprovecho también, cosa que no lo había hecho con anterioridad, para recomendarles la conferencia sobre prueba electrónica de la doctora Karina Gómez Frod. Se los voy a poner en el Google Classroom para que ustedes, si son tan amables, le echen un vistazo. Es muy importante que ustedes lo revisen para que estén actualizados también sobre esta temática. En el momento del ofrecimiento, esto ya lo habíamos visto, las partes disponen de un término común de 10 días para ofrecer o rendir sus pruebas. Pero existen otros, hay una multiplicidad de procesos especiales o procedimientos donde se obliga a las partes a rendir sus probanzas, a ofrecer sus probanzas en sus escritos iniciales. Aquí yo les hago alusión a una reforma. ¿De dónde viene esto? Pues esto viene desde hace más o menos 25 años, estimados alumnos. En 1993, en la Ciudad de México, se reformó, fíjate, en materia de arrendamiento inmobiliario, el Código de Procedimientos Civiles del entonces Distrito Federal, y ahí empezó a tocarse el tema del ofrecimiento de pruebas desde los escritos iniciales. Esta práctica ya tiene pues 25 años ya de ejercerse en los tribunales nacionales. En aquel momento era muy novedoso.
Como también en aquel momento era muy novedoso el trámite de apelaciones intermedias, actualmente tenemos ya en nuestra práctica nuestro derecho procesal civil, por lo menos de la Ciudad de México, las apelaciones intermedias, denominadas apelaciones en el efecto devolutivo de tramitación conjunta con la principal. Ahorra mucho tiempo en la tramitación. Esta práctica empezó en los juzgados entonces denominados de arrendamiento inmobiliario. Seguimos adelante. Hay otros casos, por supuesto, donde deben ofrecerse pruebas desde los escritos iniciales, en el caso de los incidentes o en el caso de la interposición de excepciones procesales, deben de ofrecerse pruebas principalmente de índole documental para acreditar las aserciones que se hacen en incidencias y en excepciones procesales. También en el caso de solicitudes, que no demandas de divorcio encausado, también se deben ofrecer pruebas que respalden las propuestas de convenio o sus contrapropuestas en esos casos específicos. Aquí hablamos, bueno, en aquel momento aclarábamos que era un incidente. Estoy bordeando esta temática que les quede lo más claro posible. La vía procesal, fíjate, los incidentes por lo general se resuelven a través de sentencias interlocutorias, pero no son en todos los casos en donde tú promueves un incidente, no todos los incidentes se resuelven a través de una sentencia interlocutoria. Tenemos, por ejemplo, casos en los cuales el incidente se resuelve hasta la sentencia definitiva, como es el caso de la objeción de documentos, la tacha de testigos o la impugnación de documentos. Todas estas incidencias se resuelven en la sentencia definitiva. No así, por ejemplo, algunos otros incidentes que sí se resuelven en sentencia interlocutoria. ¿Les queda clara esta distinción? Sí, profesor. Sí, profesor. Aquí hago una enumeración de los casos donde las probanzas deben ofrecerse desde los escritos iniciales, que están señalados en el Código de Procedimientos Civiles. Simplemente es una enumeración donde tú sí estás obligado. Aquí es donde yo en algún momento me permitía decir de que el juicio ordinario civil, que había sido la regla, pues pasaba a ser la excepción, por lo menos en esta temática del ofrecimiento de pruebas. Los procesos especiales que existen regulados ya obligan a las partes a rendir sus pruebas desde su escrito inicial de demanda. Voy a concentrarme ahora. Aquí está. Aquí hay una temática sobre los principios de prueba. Estos principios de prueba, recordemos que en algún momento algunos tienen que ver con el proceso en general, pero otros sí aplican respectivamente a la materia de las pruebas. Los que aplican para el proceso en general podría ser aquí el del equilibrio procesal de las partes, el de la inmediación, el de la contradicción, el de la publicidad de la prueba, y obviamente estos aplicarían para el proceso en general, pero hay principios que aplican específicamente para la prueba, como el de la inmediación de la prueba, como el de la carga probatoria, ¿sí? Este principio es muy importante, lo hemos tratado de ver en nuestro ejercicio práctico. Solamente los hechos controvertidos están sujetos a prueba, porque forman parte de la litis. Esto que machaconamente les he ido repitiendo, pues es muy importante. A veces hay servidores públicos que ostentan elevados cargos, que no saben qué es la litis, y que son abogados, que son licenciados en Derecho. A ustedes
que están destinados a ocupar cargos importantes en la administración pública y en la impartición de la justicia, que no se les olvide qué es la litis y qué son los hechos controvertidos, para que resuelvan bien sus procesos. Estoy tratando de caminar, pero no me deja caminar. Aquí está. Este ejemplo de hecho controvertido ya lo traté de ejemplificar en nuestro ejercicio anterior. Y aquí una anotación por ahí vi que ya me hacían alusión a la litis abierta y a la litis cerrada. La litis cerrada es muy rigurosa y aplica en el proceso civil. Es decir, los hechos que se han controvertido derivados de una relación jurídica procesal no pueden modificarse. Es decir, no tenemos en materia procesal civil un sistema de litis abierta. Nuestra litis es cerrada, nuestro juego de ajedrez ya está dado por los contendientes, no lo puedes modificar. ¿Les queda claro esto? En algunas otras materias, como la administrativa, sí hay litis abierta. Es decir, ahí sí tienes aspectos, el juego de ajedrez está abierto y puedes introducir, especialmente en el juicio de nulidad fiscal, en el juicio de amparo, puedes introducir aspectos que no estuvieron originalmente observados en la controversia de origen. ¿Queda claro esto? Es muy importante. Sí, pero en materia procesal civil tenemos un sistema de litis cerrada. El ajedrez está puesto por los que los contendientes hicieron al principio en la fase posturatoria y lo demás son probanzas. No los puedes modificar. Les iba a comentar, hay una iniciativa de ley que se presentó el 3 de junio que pretende regular el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles. No se ha discutido, espero que en algún momento se discuta. Y yo detecté que quieren modificar esa fracción parlamentaria, quieren modificar el sistema de litis cerrada en materia civil, permitiéndole, estoy hablando de una iniciativa de ley. Ojo, no estoy hablando de algo que está legislado ya, es una iniciativa de ley. Y dice esa iniciativa un artículo muy chistoso, a mí me parece muy simpático este artículo, donde dice que el juez puede negarse a resolver una controversia en el caso de que considere de que no todas las propuestas, no todos los elementos problemáticos se le hayan planteado oportunamente. Entonces, ¿qué significa eso? De que el juez dice, puedo negarme a dictar sentencia y puedo obligar a las partes a que introduzcan otros elementos que me son indispensables para resolver el fondo de la controversia. A lo mejor a algunos de ustedes se les podrá parecer innovador o muy simpático. Y perdón, aquí sí tengo que ser muy conservador. Eso no tiene ningún precedente, al menos en materia procesal civil. Cuando tú fijas la litis, ya fijaste la litis, ya iniciaste tu demanda, ya no puedes componerla. Ojo, ya no la puedes componer en el ámbito del proceso. Pueden ocurrir otros procesos por separado, si acaso las partes transigen en celebrar esos pleitos, pero por lo menos el pleito original ya está fijado y no se puede modificar y no se debería hacer. Y consideré de que esa propuesta es equívoca y es altamente dañina. Me hago cargo, soy responsable de mis palabras y pues se las comparto para que ustedes vean por dónde marchan los vericuetos del proceso civil actualmente. Este principio del equilibrio procesal de las partes ya lo habíamos visto. Algunos ejemplos de fíjate, sobre todo en el Código de Comercio, en el Código de Procesos Civiles, ya vemos algunos ejemplos de este principio. Aquí en aquel momento yo hice alusión a que el equilibrio procesal de las partes también tenía que ver con el principio de acceso a la justicia y de conceder
igualdad de condiciones incluso a las personas con discapacidad. Me parece que este tema es un tema muy importante, que no se le ha tratado con la debida seriedad y que estamos en deuda con las personas con discapacidad en el ámbito del proceso civil. Voy a adelantarme un poquito. Esto también ya lo habíamos visto. Los medios de prueba deben ser valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo las reglas de la lógica y de la experiencia. Yo ayer les hice alusión de que el Código Federal de Procedimientos Civiles y el Código de Comercio establecen ciertas condiciones para la valoración de determinadas pruebas. Eso, a mi juicio, implica que este sistema de sana crítica procesal, que las reglas deben ser valoradas en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, de alguna manera se esté atando al corsé, permítameseme la expresión, se le ate a la formalidad de acatar determinadas reglas para aceptar, para concederle valor probatorio a una prueba confesional, a una prueba testimonial, a una prueba pericial, por ejemplo. Entonces, les pido que revisen esas pruebas en el Código Federal de Procedimientos Civiles en cuanto a su valoración probatoria para que detectar las características de la valoración en esos ámbitos. Por lo menos en la Ciudad de México estamos atados a este sistema. Esta es la carga de la prueba. Este es uno de los elementos que Reo Rosenberg habla. Estuve pasando unas diapositivas, me quedé en silencio, no estamos aquí en la transmisión todavía. Permítanme unos minutitos más, ya casi terminamos. El que afirme está obligado a probar, efectivamente, tanto el actor como el demandado están obligados a hacer esta actividad probatoria. Pero hay un fenómeno del cual quiero yo aludirles en este final. Es la inversión de la carga probatoria. El que niega también está obligado a probar en forma excepcional. Les pido que chequen su artículo 282 del Código de Procedimientos Civiles. Fíjate, cuando si estoy negando, mi negación envuelve la afirmación expresa de un hecho. Por ejemplo, niego la obligación porque la firma es falsa. ¿Me siguen aquí? El que niega que su firma es verdadera está obligado a acreditar la falsedad de la misma. Este es un ejemplo. Cuando se desconoce la presunción legal que tenga a su favor el colitigante. Recuerden ustedes, por ejemplo, aquí les estoy poniendo el ejemplo de la buena fe. La buena fe se presume, es una presunción que tiene a su favor el colitigante. La mala fe debe acreditarse. Si yo quiero desconocer la presunción de buena fe que tú tienes, te tengo que acreditar el dolo y la mala fe. ¿Me siguen ahí? Sí. Sí, profesor. Sí. Cuando desconozco la capacidad, el actor es incapaz por estar sujeto a interdicción. Si yo te voy a desconocer la capacidad, tengo que acreditar que tú estás sujeto a estado de interdicción. ¿Sí? Tengo que decirte, mira, con tal fecha designaron al tutor y al curador de esta persona física, porque ya un juez lo declaró en estado de interdicción y debe de producirse en el ámbito civil y procesal por medio de sus legítimos representantes. Y cuando la negativa fuera elemento constitutivo de la acción, y aquí te estoy poniendo la acción relativa al desconocimiento de paternidad.
Si yo niego que eres mi hijo o que eres mi hija, yo tengo que acreditar eso a través de la pericial en genética molecular. En ese caso, tú no eres mi hijo o tú no eres mi hija, lo tengo que acreditar. ¿Les queda claro? Sí, profesor. Sí, profesor. Listo. Bueno, pues ya son las 11. ¿Cómo les, qué les voy a dejar de compartir? ¿Qué les pareció? ¿Vamos bien? Estamos Muy interesante. Sí, muy interesante. Bueno, miren, les pido por favor de que nos ayudemos viendo los videos que tengo en el Facebook relacionados con cada una de las probanzas para que les quede muy claro. Ya vamos a terminar y tenemos que ver el capítulo de las probanzas, pero ayúdenme a ayudarlos, vean los videos para que les pueda quedar muy claro. No se preocupen por su examen, mejor ocúpense por interesarse en estos pormenores. Les repito, no se trata de repetir el catecismo, es un esfuerzo de razonamiento y espero que nos encontremos pues la próxima semana. Pues que tengan bonito domingo, coman rico, descansen y que tengan una exitosa semana. Gracias, Gracias, profesor, igualmente. Bueno, Igualmente. hasta luego. Bye. Gracias.